Estamos hoy ante un auténtico despropósito. Compañeros que han intervenido antes han dicho algunos de ellos y efectivamente esto es un despropósito en técnica parlamentaria que llevaría a este Parlamento, si no se enmienda convenientemente esta PNL, a un disparate y al ridículo a nivel nacional, pero por otro también es un despropósito en relación con lo que es necesario en economía y en fiscalidad, que es justificar lo que se propone. La verdad es que me he quedado perplejo a la hora de leer esta PNL. Me ha creado estupor y la verdad que la preocupación es grande porque no me imagino a ustedes gobernando ni siquiera una comunidad de propietarios. Fíjense ustedes, para proponer algo en materia de impuestos que es muy importante, porque el gasto público es muy importante, porque hablamos de la calidad de vida de la gente, hablamos de la educación, hablamos de la sanidad, hablamos de la dependencia, hablamos de las infraestructuras, hablamos también de la justicia, de la seguridad. Todo eso es lo que financia el Estado y eso se financia con impuestos que tienen que ser justos, proporcionales y que tienen que estar bien hechos y bien establecidos. Bien, por eso cuando se analiza o cuando se pretende retocar una figura impositiva es necesario estudiar los efectos externos que puede tener, las economías o deseconomías que hay, las elasticidades que puede tener la bajada o no de ese impuesto, porque puede ser que no repercuta, como se ha dicho aquí, ¿no?, respecto al precio del consumidor, ¿no? Y luego, sobre todo, también los efectos presupuestarios. No cabe olvidar que el 50% de la recaudación viene a la comunidad autónoma y, por tanto, es de justicia que si ustedes proponéis una bajada de impuestos, también tengáis que proponer una reducción de gastos a la vez, porque si no, se provocaría un déficit. Y aquí esto no es el cuento de Alibaba, ¿eh? Bien, el cacao es monumental, porque ustedes en definitiva, lo que hacéis en definitiva es buscar un problema social. Y ahora cualquier cosa que lo pueda corroborar, tenga o no tenga absolutamente nada que ver con ello. Esto me recuerda a la anécdota del teniente que pasando por una aldea vio que había 100 dianas con el disparo justo en el centro. Y claro, se quedó maravillado de tal puntería y preguntó a los lugareños y le preguntó, bueno, ¿y esto cómo es posible? Y dice, muy bien, porque mire usted, nosotros lo que solemos hacer es primero disparar y después pintar las dianas, que eso es lo que hacéis ustedes, pintar dianas falsas constantemente. Esto es un disparate. Miren ustedes, respecto a lo que decís en la PNL, aquí lo habéis intentado camuflar un poco, pero aquí habláis ustedes de atentado a la soberanía nacional. ¿Se refieren ustedes a la pertenencia a la Unión Europea? ¿Se refieren a eso? ¿A los 130.000 millones de euros que nos dan de ayuda desde 1986? ¿Ustedes estáis en contra de eso? ¿Estáis en contra de la Unión Europea? Decirlo claramente. Cuando habláis de esto, decir claramente las cosas. Es que ustedes estáis a favor, claro, abrazáis a Le Pen o hacéis fotos con Le Pen. Pero Le Pen es la que quiere cerrar la frontera a los productos agroalimentarios andaluces. Y ustedes engañáis a los agricultores permanentemente. Aplaudís a Trump, que quiere poner medidas proteccionistas a nuestros agricultores. Y eso lo ocultáis también convenientemente, ¿no? Un auténtico disparate. ¿Se os ocurre hablar de empleo? ¿Se os ocurre hablar de empleo cuando efectos en el empleo, cuando España tiene máximos históricos de empleo, máximos históricos de creación de empleo, la mejor situación del mercado laboral de nuestra historia, aunque todavía queda mucho que hacer, pero vamos por muy buen camino? ¿Se os ocurre hablar de empleo? ¿Se os ocurre hablar de precariedad cuando ustedes no habían apoyado la subida del salario mínimo interprofesional, que es una de las claves por las cuales está creciendo también la economía y mejorando la situación de las familias, de muchísimas miles de familias, más de 500.000 andaluzas? ¿Se os ocurre hacer eso? De voracidad fiscal. Bueno, señores,
Yo quiero daros unos datos que a ustedes también, señorías del PP, porque ustedes hacéis lo mismo, decís exactamente lo mismo. Seguramente vais a apoyar vais a hacer el ridículo hoy apoyando esta PNL. Sí, habláis también de veracidad. Mira, os voy a dar un dato. La presión fiscal en España es del 36,8% en el año 2023, que esto es 4 veces menos que la Unión Europea. España es de los países con menor presión fiscal de la Unión Europea y es inferior a la media desde el año 1995. Gran parte de este periodo la habéis gobernado ustedes. Por lo tanto, ahora mismo hay una presión fiscal inferior a la media histórica desde 1995. Y estos son datos constatables. El problema es que ustedes le compráis a estos señores, siempre jugáis que aumenta la recaudación, pero si es que está aumentando la recaudación porque España es el país del mundo en estos momentos que más está creciendo, que más empleo estamos creando, por eso se está aumentando la recaudación, pero no porque está aumentando la presión fiscal ni los impuestos, al revés. Y luego, de inflación. La inflación es un problema, un grave problema. Es un gravísimo en todo el mundo. Pero es que España es el país del mundo que ha sido más eficiente en la lucha contra la inflación. ¿Cómo se os ocurre decir o venir aquí a decir que España o el gobierno de España es inflacionista? ¿Cómo se os ocurre decir esto? Ustedes sabéis que la Unión Europea ha tenido una inflación un 40% superior y la OCDE un 80% inferior. Y todo el mundo está alabando a España por las medidas que se han tomado respecto a la inflación y también por el escudo social que se ha puesto en marcha para proteger a las familias. Y en eso entramos, claro, porque es que ustedes a ese escudo social habéis dicho que no. También dijisteis que no incluso a la rebaja del IVA anteriormente, con lo cual tampoco entendemos esto, ¿no? Pero bueno, una pregunta. ¿Ustedes habéis leído el libro blanco de la reforma fiscal que le ha hecho un grupo de expertos? Porque ahí viene explicado prácticamente todo. Seguramente no, yo estoy convencido que no. Claro, porque ustedes sabéis que España es el país que da más beneficios fiscales a este impuesto, el que tiene un tipo medio menor respecto al consumo de los hogares, es donde hay más en la base imponible tienen más tipos de bienes que están con tipos reducidos o exentos de toda Europa. Hablo de toda Europa, donde los beneficios fiscales suponen el 50% de la recaudación efectiva. Bien, eso no lo tenéis en cuenta. Pero he de deciros una cosa, fijaros, he de reconocer algo, que estos beneficios fiscales que están puestos para darle progresividad a un impuesto que no es progresivo, sino que es proporcional, se gravan los bienes menores al tipo más reducido, después hay otro al 10% y por último el tipo general, y hay también una serie de bienes exentos. Bien, pues ustedes sabéis que se ha calculado a quién beneficia en mayor medida estos beneficios fiscales. Pues bien, el 55% de estos beneficios fiscales le benefician al 40% más rico. Los expertos dicen que estas medidas tienen que tomarse con mucha cautela, porque pueden ser regresivas. Y por tanto, lo que dicen también que es mucho mejor atacar los problemas sociales con políticas sociales, que es precisamente lo que ha hecho el Gobierno de España. El Gobierno de España ha puesto que los pensionistas les suban las pensiones conforme a la inflación. Y ustedes habéis dicho no. No a 1,6 millones de personas y 6.500 millones de euros de aumento que supone un impacto económico. Ustedes habéis dicho no a el ingreso mínimo vital que beneficia a 600.000 andaluces y que supone un impacto de más de 1.000 millones de euros en la economía. Y habéis dicho no a la subida del salario mínimo interprofesional que beneficia a más de 500.000 personas, que eso supone también un impacto de unos 3.000 millones de euros en nuestra economía. Es decir, más de 10.000 millones de euros de impacto directo en esa familia que nosotros estamos, pero es nuestro principal objetivo, proteger a estas familias que son más débiles. A ver si ustedes, como han dicho antes, podéis traer aquí una medida que beneficie realmente a esta familia, porque ustedes lo que habéis hecho es igual que esta gente que están aquí a mi derecha, es hacer una política fiscal absolutamente regresiva. Los beneficios fiscales que se ha puesto en marcha en estos años benefician exclusivamente a la élite de la sociedad, a los más ricos, 1.456 millones de euros. Miren ustedes sois especialistas en recetas alocadas y disparatadas.
Eso sí, son recetas fáciles, pero profundamente equivocadas. Aclárese, señoría, aclárense, porque tienen un cacao... Muchas gracias, señoría.